Hola, bienvenidos a Historia Crepitante. En videos pasados indagamos cómo a través de distintas controversias el partido bolchevique produjo una serie de postulados ideológicos que pretendían transformar la realidad del régimen zarista de los primeros años del siglo XX. Hasta este momento vimos cómo se construyó el partido a nivel histórico y cómo se construyeron sus ideas, cómo entendían ellos la realidad que pretendían transformar. Sin embargo, el día de hoy vamos a tratar un tema apasionante, porque vamos a ver cómo esas ideas pasaron la prueba a la realidad, cómo se aplicaron a la realidad del contexto inmediato de los bolcheviques. El día de hoy vamos a ver los bolcheviques frente a la Revolución de Febrero de 1917. La Revolución de Febrero fue el resultado espontáneo de la exasperación de una población cansada de la guerra. En aquel entonces, Rusia perdía millones de hombres y recursos en campañas que no garantizaban ningún rédito militar. Como resultado, la precarización de los medios de vida se hizo notar en lo ancho y largo del Imperio ruso. Lo anterior, aunado a la escasa popularidad que la dinastía Romanov tenía en ese entonces, produjo un estallido social que la derrocó del poder. Tal revolución contó con el apoyo de la burguesía y los funcionarios, quienes ocuparon los cargos dirigentes del gobierno provisional. Este último contó con el reconocimiento de la comunidad internacional como sucesor legal del régimen zarista. Simultáneamente surge de nuevo el Soviet de Petrogrado. De la misma forma que en 1905 aparece como iniciativa de los trabajadores y se proclamó como una organización apartidista en la que los mencheviques y bolcheviques hallaron representación. Los decretos de este organismo fueron aceptados progresivamente por un número mayor de soldados y obreros, lo que le dio un importante peso político. Lo anterior llevó a la consolidación de una situación de doble poder con el gobierno provisional, es decir, gracias a la Revolución de Febrero se configuró un contexto en el que dos entidades políticas independientes tenían voz y voto en las nuevas legislaciones. El ejemplo de Petrogrado se extendió a otras ciudades y zonas rurales, donde también aparecieron soviets. En este contexto se convocó la primera conferencia de soviets de toda Rusia para finales de marzo de 1917. Cabe destacar que los mencheviques se vieron beneficiados en un primer momento por la forma en la que se desenvolvían los hechos, ya que su postulado teórico sobre la conformación de un Estado burgués como etapa de transición hacia el socialismo pareció haberse cumplido. No obstante, la principal dificultad con la que se encontraron los mencheviques fue la política a seguir con respecto a la guerra. Por ello, como medida paliativa, el gobierno provisional junto con los mencheviques conformaron un proyecto de paz respaldado por un programa democrático. Ahora bien, a diferencia de los mencheviques, la fuerza política menos articulada en ese momento fue la de los bolcheviques. Su autoridad central se hallaba en Suiza y una parte importante de la dirigencia se hallaba en el exilio, en Siberia. En el corazón de los hechos, Petrogrado, el partido bolchevique solo contaba con el buró ruso del Comité Central, dirigido por Shliapnikov, Salutsky y Molotov. Estos últimos, para ejecutar una política coherente con los postulados ideológicos del partido, tenían como referencia la impopular tesis de Lenin de 1914 que propugnaba por el derrotismo nacional y la guerra civil. Respecto a dicha tesis, Lenin escribió en 1915 un texto titulado El socialismo y la paz, cuya postura compartida por el mencionado buró durante los primeros meses de 1917 se puede entender en los siguientes términos. Del texto El socialismo y la paz, de Lenin, abro comillas. Los socialistas han condenado siempre las guerras entre los pueblos como algo bárbaro y feroz. Pero nuestra actitud ante la guerra es distinta, por principio de la que asumen los pacifistas burgueses, partidarios y propagandistas de la paz y los anarquistas. Nos distinguimos de los primeros en que comprendemos el lazo inevitable que une las guerras con la lucha de clases en el interior del país
y en que comprendemos que no se puede suprimir las guerras sin suprimir antes las clases y sin instaurar el socialismo. También en que reconocemos plenamente la legitimidad, el carácter progresista y la necesidad de las guerras civiles, es decir, de las guerras de la clase oprimida contra la clase opresora, de los esclavos contra los esclavistas, de los campesinos siervos contra los terratenientes y de los obreros asalariados contra la burguesía. Nosotros, los marxistas, diferimos tanto de los pacifistas como de los anarquistas en que reconocemos la necesidad de estudiar históricamente desde el punto de vista del materialismo dialéctico de Marx cada guerra en particular. La historia ha conocido muchas guerras que, pese a los horrores, las ferocidades, las calamidades y los sufrimientos que toda guerra acarrea inevitablemente, fueron progresistas, es decir, útiles para el progreso de la humanidad, contribuyendo a destruir instituciones particularmente nocivas y reaccionarias, como por ejemplo la autocracia o la servidumbre, y las formas más bárbaras del despotismo en Europa, la turca y la rusa. Por esta razón, hay que examinar las peculiaridades históricas de la guerra actual. Cierro comillas. En este orden de ideas, el buró ruso desarrolló su postura frente a los hechos de la Revolución de Febrero en virtud de un entendimiento que caracterizaba la guerra como imperialista y al gobierno provisional como depositario de la violencia capitalista en el entorno ruso. No obstante, a pesar de estos señalamientos, en el manifiesto, que tenía como objetivo hacer pública la postura del partido bolchevique frente a los hechos descritos, no se aclaró cuál sería la relación del partido con el gobierno provisional y se centró en reivindicar reformas sociales como las jornadas de 8 horas y en llamamientos al proletariado europeo para conjurar su alzamiento y así lograr el fin de la guerra. Además, cabe resaltar, dicho manifiesto no excluía el apoyo a una asamblea constituyente y a la expropiación de los latifundios. En seguimiento de esta línea discursiva, el órgano del partido Pravda, en su publicación de marzo, denunció al gobierno provisional como gobierno de capitalistas y terratenientes, e hizo un llamamiento al Soviet de Petrogrado para que convocara una asamblea constituyente y estableciera una república democrática. Además, publicó una resolución que propugnaba por la transformación de la guerra imperialista en una guerra civil de emancipación, aunque sin un llamamiento al derrotismo nacional. Fue en ese periodo en el que por primera vez en su historia la facción bolchevique adquiere una representación legal con el establecimiento del comité del partido en Petrogrado, atrayendo un gran número de simpatizantes. Días más tarde de la publicación del órgano del partido, el 13 de marzo, llegan desde Siberia Kamenev, Stalin y Muranov a reemplazar en la dirigencia a los anteriores miembros del buró ruso. De este modo, los recién llegados a la cabeza del partido en Rusia se posicionaron en el consejo de redacción de Pravda y publicaron textos más neutrales que sus antecesores, dado que no atacaban de forma directa al gobierno provisional. Esta posición conciliadora se debía a que el entendimiento de la coyuntura de la Revolución de Febrero por parte de todas las fuerzas políticas del momento era de que ésta constituía una revolución burguesa, necesaria como etapa previa de construcción de los medios de producción necesarios para la posterior realización del socialismo. Por lo tanto, un llamamiento al derrocamiento del gobierno provisional y a la guerra civil se percibía como algo que estaba fuera de lugar. Sin embargo, para sorpresa de todos, con la llegada de Lenin el 3 de abril a Petrogrado, tal entendimiento cambió, pues tal y como éste afirmó ante la multitud que se congregó para recibirlo, la revolución rusa era el inicio de un proceso que acabaría con la guerra imperialista, comenzaría la guerra civil europea y finalmente iniciaría la revolución socialista a nivel mundial. Así pues, en una reunión en el Palacio Táurida, Lenin explicó su posición a un grupo de socialdemócratas, recibiendo el rechazo de los miembros del partido allí reunidos. Tal posición, contenida en las tesis de abril, proponía como objetivo inmediato la formación de un Estado socialista bajo la forma de una república soviética. Por ello, el líder bolchevique afirmó que era necesario consolidar una mayoría de su partido en el Soviet a través de la educación de las masas. Las tesis de abril fueron rechazadas por el comité local del partido en Petrogrado,
aunque las mismas serían más tarde revisadas en reuniones más amplias. No obstante lo anterior, Lenin siguió desarrollando su posición política en artículos publicados en Pravda. En ellos exponía su análisis sobre la situación de doble poder, en la cual concluía que la colaboración entre el Soviet y el gobierno provisional no iba a ser algo permanente, por el contrario, uno iba a prevalecer sobre el otro. Además, argumentaba que a pesar de que las reformas democrático-burguesas aún no habían sido llevadas a cabo, no era necesario esperarlas para pasar a una etapa de desarrollo socialista, pues lo que él denominaba, abro comillas, la dictadura revolucionario-democrática del proletariado y el campesinado, cierro comillas, ya había sido consolidada, en cierta medida, con la formación del Soviet. En este sentido, para garantizar la preeminencia del Soviet sobre el gobierno provisional era necesario anular el apoyo del campesinado a la burguesía. Esto se lograría haciendo que los campesinos dividieran los latifundios de los terratenientes, lo que en términos políticos se expresaría con la generación de la mayoría bolchevique en el Soviet. Continuando con las indagaciones sobre cómo imponer al Soviet sobre el gobierno provisional y así construir una república socialista soviética, en la conferencia de Petrogrado y conferencia del Partido de toda Rusia se consideró que las condiciones objetivas para un primer desarrollo en pos de la construcción del socialismo se vieron más avanzadas gracias a la guerra. Si bien, según la concepción general dentro del partido, un Estado socialista no podía ser configurado de forma plena, la revolución planteada por Lenin proponía que fuera el proletariado el que agenciara las reformas necesarias sin depender del gobierno provisional en manos de la burguesía. Para lograr lo anterior se planteaba el derrocamiento del gobierno provisional y el paso de todo el poder a los soviets y organismos populares. Tal programa halló reticencias en la conferencia del Partido de toda Rusia, sin embargo fue aprobado, dándole de esta forma una base constitucional a la concepción bolchevique de revolución. Además, se entendía dicha revolución dentro del marco de un advenimiento de estados socialistas a nivel europeo. Sobre este punto es necesario notar que a pesar de la aparente radicalidad del programa bolchevique de aquel entonces, el cual proponía la insurrección en contra del gobierno provisional y el esparcimiento de la revolución por el viejo continente, el partido se mostraba dubitativo a tomar acciones inmediatas, prefiriendo en cambio esperar a cómo se desarrollarían los acontecimientos y articular un programa táctico en consecuencia de los mismos. Como pudimos ver en el desarrollo de este video, la concepción general del partido bolchevique sobre la coyuntura que se estaba viviendo con la Revolución de Febrero de 1917 era de que esta fue un resultado de la exasperación de las masas con la Primera Guerra Mundial, y que si bien había un camino para la construcción del socialismo, todavía no era clara cuál era la táctica a tomar. Como vimos, en el programa del partido ya se establecía que era necesaria una insurrección armada que acabara con el gobierno provisional, y que tal insurrección se convirtiera en una revolución que se esparciera por el viejo continente. Sin embargo, los bolcheviques en este momento de su historia todavía tenían una marcada reticencia a tomar acción con base a estas ideas. Y en un sentido muy pragmático, esperaron a ver cómo se iban a desarrollar los acontecimientos para ver cuál era la línea de acción que iban a tomar. Por eso, a pesar de los postulados de su programa en este contexto, se dieron a la espera. Y en el próximo video vamos a ver cómo las circunstancias cambiaron de forma radical, generando que la base social de los bolcheviques se ampliara y que la revolución de octubre, que fue cuando los bolcheviques se toman el poder, fuera posible. Eso ya lo iremos viendo en el siguiente video. Si llegaron hasta este punto, muchas gracias por escuchar el video. Nos vemos en el próximo. Un saludo.